Amados hermanos, el Señor los bendiga. Grande es Jehová de los ejércitos, que nos permite tener este encuentro nuevamente con la palabra del Señor, que nos permite fortalecernos en el nombre de Jesús con esa hermosa palabra que da vida. Le damos gracias al Señor, estamos gozosos este día, estamos realmente agradecidos con Dios por lo que Él está haciendo en este tiempo y por lo que aún nos falta ver para este tiempo. Y en nombre de Jesús, pues bendecimos este tema, creyendo fielmente que Dios va a hacer cosas poderosas en algún corazón. Y creemos fielmente que el Señor va a enviar su palabra con sentido grande y poderoso para cambiar las vidas. Amén. Bueno, hermanos, pues el tema de hoy es el bautismo de fuego. Hemos estado pues hablando y abordando temas sobre bautismo y el Señor pues nos ha llevado y mostrado a través de la palabra cómo el Espíritu Santo tiene mucho que ver en todo lo que se refiere al bautismo. Y se recordarán que en Hechos 10 el Señor nos habla cómo el Espíritu Santo desciende sobre los discípulos y en ese momento pues habían gentiles y judíos y el Señor venía y descendió, y empezaron a manifestarse los dones. Sin embargo, este tema, por supuesto que está muy relacionado a todo lo que es con el Espíritu Santo, pero el Señor nos quiere mostrar aún otras cosas. Y vamos a leer 1 Tesalonicenses 5:19, donde nos dice el Señor, no extingan el Ruaj HaKodesh. En otra versión dice, no apaguen al Espíritu Santo. Y en otra versión nos dice, no apaguen el fuego del Espíritu Santo. Debido a que relaciona el fuego con el Espíritu Santo, pues hay que platicar un poco en detalle lo que es el bautismo de fuego. ¿Que tiene que ver con el Espíritu? Por supuesto que sí, porque si alguien es inmerso en el bautismo de fuego, no podría sobrevivir si no es a través del poder del Espíritu Santo. En Apocalipsis 20:14 dice, y la muerte y el Seol fueron arrojados al lago de fuego. Esta es la segunda muerte, el lago de fuego. Y el que no se hallaba inscrito en el libro de la vida era arrojado al lago de fuego. Bueno, mucha gente ha confundido la muerte segunda con el bautismo de fuego. Son dos cosas diferentes. Aquí el Señor nos está hablando sobre el bautismo, sobre cómo las personas, en realidad esto es lo que Él dice, pueden llegar a obtener la segunda muerte, que sería en el lago de fuego, o sea, estamos directamente hablando del infierno, ¿verdad? Pero esto no es el bautismo de fuego. También Mateo 3:12 dice, el bieldo está en su mano y limpiará sus ceras y almacenará el trigo en sus graneros, pero quemará la paja en fuego que nunca se extinguirá. Aquí está nuevamente hablándonos el Señor sobre que Él va a recoger la cosecha de su pueblo y la paja la va a desechar y la va a lanzar al fuego para que ésta se extinga. También está hablando de la segunda muerte, ¿verdad? Ahora, el bautismo de fuego lo podemos visualizar en la palabra en Mateo 3:11. Yo los bautizo, dice
dice la palabra, yo los bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene después de mí, Juan el Bautista, está hablando, es más poderoso que yo, a quien no soy digno de quitarle sus sandalias. Y luego dice, él, o sea, Jesús, los bautizará en el Espíritu Santo y en fuego. Aquí entramos a lo que realmente es el bautismo de fuego. En un diccionario de la academia determinan esto como bautismo de fuego. Primera vez que un soldado entra en combate. O sea, está relacionado con la batalla. ¿Ok? Ya vamos. Bautismo es un acto de inmersión cubiertos por completo. El bautismo de fuego en Cristo tiene objetivos, propósitos de bien. O sea, hermanos, tenemos que entender que el bautismo de fuego es una inmersión, ¿sí? Como cualquier otro bautismo. Completos. Pero es una batalla que tenemos que librar. El fuego es figura de la prueba. Poda, zaranda y desierto que muchas veces llega al cristiano para pesar los corazones, para purificarlos, para ser perfeccionados, así como Jesús aprendió obediencia por el padecimiento. Entonces, entendemos que el bautismo de fuego es la prueba, la batalla, la poda, la zaranda y el desierto. Como decíamos al inicio, es importante que nosotros estemos llenos del Espíritu Santo para poder salir aprobados en este bautismo. Muchos no quisiéramos, pero yo he entendido a través del caminar en el Señor que es necesario. Y ustedes van a ver por qué. Dentro de los objetivos del bautismo de fuego, uno de los grandes objetivos es saber qué hay en nuestro corazón. Es saber, es cuando el Señor pesa el corazón de sus hijos. Primera de Pedro 4:12 dice, no se sorprendan, amados míos, por las pruebas que les han sobrevenido como si alguna cosa extraña les sucediera, pues estas son para probarlos. O sea, el Señor nunca nos ha dicho, no van a pasar pruebas, todo va a estar bien. Desde que ustedes me conocen, todo va a estar bien, pero el Señor me hace recordar de que antes de venir a Él, nosotros fuimos contaminados, lamentablemente, fuimos enseñados en otras costumbres paganas, fuimos enseñados a pensar de una manera diferente a Dios. Entonces, para poder realmente cambiar todo eso, es necesario que nosotros tengamos que pasar este bautismo de fuego. Y uno de esos es pesar los corazones, saber qué hay en el corazón realmente de los hijos de Dios. Algo importante es que entendamos que la prueba es diferente a lo que es la tentación. En la prueba se nos sumerge en ella, bautismo. En la tentación se nos presenta esta tentación y está muy relacionada a la carne, es una manifestación de las obras de la carne. Nosotros decidimos si caemos o no, o realmente le hacemos caso a Dios sabiendo qué es lo que Dios quiere. Es necesario que entendamos que en las tentaciones, nosotros como hijos de Dios,
también somos probados. Pero como siempre, hay una decisión que tomar de parte de nosotros para poder salir aprobados de esas tentaciones. Y yo siempre les digo a mis hijos, un segundo basta para cambiar el rumbo de tu vida si tomas una mala decisión. Probar viene de la raíz hebrea nakash, que quiere decir pasar un examen. ¿Ok? O sea, significa que el bautismo de fuego es un examen que nosotros tenemos que pasar. En Deuteronomio 8:2 dice, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Hermanos, acá la palabra del Señor nos vuelve a indicar de que a nosotros se nos lleva al desierto a vivir pruebas para poder saber si realmente amamos o no a Dios. Otra de las cuestiones que nosotros tenemos que entender que todo lo que el Señor hace es para bien y Él nos sigue hablando con respecto a este bautismo, que es necesario que muchos lo vivamos para aprender la obediencia. Así como Él lo vivió en el momento en el que Él hubiese querido decir, no, lo dejo todo, porque Él era un hombre. Pero Él, a través de esa gran prueba que tuvo que pasar en la tierra, Dios también nos mostró la obediencia, siendo Él quien era, ¿verdad? Dice aprender obediencia. Ese es el otro propósito de este bautismo. El aprender se traduce en la palabra griega mantano, que quiere decir aprender, aumentar el conocimiento o crecer en conocimiento, y frecuentemente aprender por investigación u observación. Amén. Yo diría en carne propia. Obediencia viene de la palabra griega hupakoi. Yo no sé si lo estoy diciendo bien, pero hupakoi, que significa obediencia, rendida a los mandamientos de Cristo. O sea, una de las grandes razones por las cuales tenemos que pasar por el bautismo de fuego es la obediencia, que es lo que Dios ama, ¿verdad? Porque obedecer en medio de la alegría es fácil, pero obedecer en medio de la prueba, adorar en medio de la prueba, honrar a Dios en medio de la prueba, es realmente algo que tiene que estar haciendo Dios en nosotros para que esto dé fruto. En Hebreos 5:8 dice, y aunque era hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia. Aquí el Señor nos está recordando cómo Él fue obediente. Y alguien decía hace unos días, Jesús siempre enseñaba haciéndolo vida primero Él. Y luego nos enseñaba a nosotros. Se los enseñaba a sus discípulos. Y así es. Perfectamente está dicho acá. La forma en la que Él nos enseñó a ser obediente es como cordero. Subió a una cruz por nosotros, porque su papá le había dicho, y Él obedeció. Otra de las cosas que nos enseña el bautismo en fuego es cómo nosotros tenemos que ser purificados a través de este bautismo. Y en Isaías 48:10 dice, he aquí, te he purificado y no como a plata, te he escogido en horno de aflicción. La NTV dice, te he refinado, pero no como se refina la plata, más bien te he refinado en el horno del sufrimiento. Y esto yo creo que muchos de nosotros
podemos definir en el transcurrir del tiempo vivido dentro de la palabra de Dios, dentro del reino de Dios, momentos muy difíciles en los que únicamente el Espíritu del Señor nos puede levantar y nos puede sostener. Y de nosotros depende que nos tomemos o no de Él. Y es así como nosotros podemos realmente llegar a obtener la victoria en medio del sufrimiento. Aquí lo habla muy claro, que Dios tiene que refinarnos y Dios tiene que sacar a través del fuego todas las inherencias, todo aquello que no nos sirve, todo aquello que por eso es cuando alguien dice, dad gracias en todo, a veces nos han tachado un poco de locos porque dicen, ¿cómo le puede dar gracias si está pasando la mayor difícil? Pero Dios es fiel y nos enseña hasta eso, dar gracias en medio de la prueba, en medio de las dificultades, porque sabemos que Dios está obrando, porque sabemos que Dios algo va a hacer. Es necesario. ¿Por qué es necesario? Porque nosotros teníamos cosas que dejar, nosotros veníamos contaminados totalmente de cosas que era necesario que salieran. Otra de las cosas que el Señor nos enseña es aprender la paciencia a través de la prueba. Paciencia, traducido en el griego, se dice hupomone, permanecer bajo y sobrellevar algo. Permanecer bajo y sobrellevar algo. Eso significa ser humildes. Humildes para recibir la prueba. Humildes para aceptar la prueba. Humildes para aceptar la voluntad de Dios. Es necesario que nosotros salga la humildad, salga el agradecimiento, pero sobre todo la paciencia. Hay muchas personas que se pierden la bendición porque se desesperan en medio de la prueba. Pero acá dice que tenemos que aprender a sobrellevar cualquier prueba que se nos presente y siempre ser humildes para recibirla. Y siempre cuando cuando hablo de esto me recuerdo al Señor callado ante la dificultad que se presentó, callado sin decir palabra. Él nos enseñaba humildad y paciencia antes de ser sacrificado en la cruz, no debiéndole nada a nadie. Entonces nosotros decimos, bueno, entonces, ¿cómo nosotros podemos pretender cambiar los planes de Dios para nosotros si Él fue humilde y aceptó con humildad lo que su papá le había encomendado? Lucas 21:19 dice, con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Qué difícil, hermanos, de verdad. Qué difícil llegar a esa estatura. Y definitivamente el bautismo de fuego es para que nosotros subamos un peldaño más y un peldaño más a la perfección. Y este nivel se llama paciencia. Este es uno de los niveles, se llama paciencia. La persona que es impaciente probablemente no va a lograr ver su meta. Probablemente se va a quedar a medias. Pero en la misericordia de Dios, Dios nos ha mostrado de que Él se va a manifestar aún ahí. Y muchos que cayeron en medio de la prueba, muchos que se desesperaron en medio de la prueba, Dios nos dice que los va a levantar. Amén. Dios es fiel y Él va a hacerlo. En 2 Corintios 6:4 dice, antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias. Atención, ministros. La mayoría de los ministros a quienes se les ha entregado el ministerio
sea cual sea de los 5 ministerios. Todos tienen que pasar por este bautismo de fuego. De una u otra forma, el Señor sabe cuál es la necesidad del siervo y Dios permite que pasen esas pruebas. Es la única manera en la que son probados los corazones de los ministros, la única manera en la que Dios realmente puede hacer la obra perfecta. Entonces es necesario que ellos pasen por todas esas cosas, los apóstoles, no digamos los profetas, no digamos los pastores, los evangelistas, los maestros. En el servicio a Dios como ministros, realmente en medio de la prueba son probados porque tienen que creer lo que han recibido de Dios, tienen que creer la palabra, tienen que estar impregnados de fe para poder salir adelante en medio de este bautismo que es necesario. En Hebreos 12:7 dice, si soportáis la disciplina, Dios os tratará como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Amén. Es necesario pasar, o sea que el bautismo de fuego también está relacionado con la disciplina del Padre Dios para con nosotros. Ay, hermanos, son temas realmente controversiales para la carne, para los que se oponen a la obra del Señor. Son difíciles, pero yo me recuerdo un Esteban siendo apedreado y un Esteban que miraba hacia el cielo y que miraba la gloria de Dios. Y Dios a través de este bautismo quiere que nosotros veamos la gloria de Dios. A través de este bautismo el Señor está esperando que nosotros alcemos nuestra mirada. Como Él me decía un día, sube al monte, sube al monte, encuéntrate conmigo, sueña conmigo, sueña lo que yo sueño para ti. No mires las circunstancias ni lo que estás viviendo, mírame a mí. Y eso es lo que Dios quiere a través del bautismo de fuego. El bautismo de fuego saca a la luz la verdadera iglesia de Cristo Jesús. Así como el Señor fue probado en su cuerpo místico, la iglesia de Cristo Jesús tiene que ser probada. Así como Él sufrió, hay muchas cosas que nosotros vamos a tener que sufrir especialmente en este último tiempo, hermanos. Bueno, alguien decía, y yo no rebato ese pensamiento, que es necesario el bautismo de fuego para este último tiempo. Aunque el último tiempo comenzó el día que el Señor subió a los cielos. Ahí comenzó el último tiempo. Y a través de la historia nosotros podemos saber que hay mucha gente que ha estado sufriendo. Hay mucha historia en los países de China, por ejemplo, comunista, donde mucha gente ha pasado y ha sido sumergido en el bautismo de fuego. Familias completas perseguidas por ser cristianos. Y ese es solo el comienzo. Bautismo de fuego viene de parte de Dios, mas no para siempre. Eso es muy importante. Y eso es lo que nos tiene que animar. En Primera de Reyes 11:39 dice, y yo afligiré a la descendencia de David a causa de esto, mas no para siempre, dice el Señor. Salmo 9:18 dice, porque no para siempre será olvidado el menesteroso, ni la esperanza de los pobres perecerá perpetuamente. Y esa es una promesa de Dios. Y por eso es necesario que nosotros a través de la palabra seamos restablecidos en nuestras fuerzas, en las promesas de Dios y en las manifestaciones divinas de Dios a través del Espíritu. Por eso decía al inicio,
que no podemos apagar el fuego del Espíritu de Dios, porque es Él el que nos va a dar las fuerzas. Así lo prometió y así será. Daniel 3:17 dice, he aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. El Señor permitía que Sadrach, Mesach y Abednego fueran echados al horno de fuego para glorificar su nombre. Y así muchos de los que tal vez están viviendo una inmersión de fuego van a ver la gloria de Dios. Daniel 3:19 dice, entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Daniel 3:20 dice, y mandó a hombres muy vigorosos que tenía en su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno ardiendo. Así muchas veces nos hemos sentido, ¿verdad, hermanos? Metidos en problemas, en situaciones que pensamos que ya no vamos a salir de ellas, momentos en los que creemos que ya será el último día, momentos en los que pensamos que el corazón se nos va a detener y que ya no va a haber forma de devolverlo a la vida. Ahí nos lleva el Señor. Yo creo que es la línea de fuego. Este bautismo es la línea en la que nosotros tomamos a veces decisiones por el Espíritu Santo, ahí sí que motivados por el Espíritu Santo, o bien tomamos decisiones de dejarlo todo y abandonarlo todo. Pero el Señor te dice en esta mañana, si tú estás escuchando algo así y estás pasando un tiempo difícil, no para siempre se trilla el trigo. Y el Señor es fiel. Dice Daniel 3:21, entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Aquí está hablando de la inmersión que hubo literalmente, cómo ellos fueron literalmente inmersos en el fuego, inmovilizados con su propia vestimenta para que sean quemados en el fuego. Y aquí volvemos otra vez a hablar sobre la importancia de este bautismo de fuego, porque la figura que el Señor dejó en este versículo es de que ellos fueron tomados y atados con sus propias vestimentas, lo que traían, ¿no? Y se recordarán ustedes que ellos estaban en medio de Babilonia, cuando reinaba Nabucodonosor. Entonces, todo lo que ellos llevaban encima de ellos, sus turbantes, sus mantos, fueron quemados en el fuego. Y es aquí donde el Señor nos habla poderosamente sobre la importancia de la inmersión de fuego, sobre la importancia de pasar las pruebas para que realmente sean quemadas todas las vestimentas, todo lo que nosotros tenemos que aún no hemos podido dejar y que sean realmente quemadas y que no vuelvan más, que se queden allí en el fuego y que sean purificados. La verdad es muy importante entender que es parte de la purificación de los hijos de Dios este bautismo de fuego. En Daniel 3:24 dice, entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo, ¿no echaron a 3 varones adentro del fuego? Y ellos respondieron al rey, ¿es verdad, oh rey? Y él les dijo, he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante al hijo de los dioses.
Gloria a Dios. Dios deja ver que no nos va a dejar, que estamos dependiendo de Él, que en medio de la prueba estamos dependiendo de Él y que por eso mismo tenemos que estar seguros en honrarlo a Él en medio de esa prueba. Tenemos que estar muy llenos del Espíritu del Señor para que no nos desanimemos y entendamos que es necesario, pero Dios va a estar ahí, que el Señor va a estar ahí. Y dice el Señor, yo estaré con vosotros hasta el final de los tiempos. Es una promesa que el Señor nos dio. Es una promesa que el Señor nos está hablando constantemente a través de sueños, de visiones. Me hace recordar un sueño donde el Señor me hizo regresar a los tiempos en el que Él predicaba. Yo veía una multitud y Él hablaba y yo trataba de buscar un lugarcito para meterme y de pronto lo vi y Él decía exactamente eso. Yo voy a estar con ustedes hasta el final de los tiempos. Y eso llenó mi corazón de tal manera que yo sé, cualquier prueba que nosotros podamos vivir, Él va a estar ahí. Él va a estar pendiente de que no claudiquemos, sino que sigamos adelante. Daniel 3:26 dice, entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo, Sadrac, Mesac y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrac y Mesac y Abednego salieron de en medio del fuego. Eso es lo que nos espera, hermanos. Claro que sí, vamos a salir victoriosos de la prueba que el Señor nos pueda estar poniendo, que va a ser a favor de ser realmente perfeccionados. Dice la palabra del Señor que la meta es llegar a tener todo lo que tiene el varón perfecto, que es nuestro Señor Jesucristo. Claro, hay muchas cosas o muchas veces nos han dicho también, bueno, eso va a ser el día en que seamos transformados. Hay muchas cosas que nosotros no hemos todavía descubierto, hermanos, pero mientras ese día llega, nuestro corazón debe estar impregnado del anhelo y el deseo de realmente ir perfeccionándonos. Y a veces, en el transcurrir de la vida, nos hemos preguntado, ¿para qué? ¿Para qué yo pasé eso? ¿Por qué esa injusticia? ¿Por qué ese dolor? Pero Dios nos ha mostrado a través del tiempo que era necesario, porque era la única manera en la que nosotros podíamos ver más allá, la única manera en la que nosotros podíamos acercarnos más a Él, la única manera en la que nosotros podíamos esforzar más de lo que tal vez nos hemos esforzado para poder vivir en medio de un reino tan grande y poderoso y tan hermoso. Tenemos que realmente cambiar muchas cosas y dejar todo lo terrenal, dejar todas las cosas que no nos permitían avanzar en el reino de Dios. Y Dios está quitando piedras, Dios está quitando muros, Dios está quitando todo obstáculo a través de las pruebas para que nosotros logremos llegar a la meta y logremos realmente cumplir con lo que el Señor tenía planificado para nosotros. Y entonces estos hombres salieron del fuego. Imagínense, muy cerca del Señor. Dice el Señor que todo aquel que sea aprobado y pase esa prueba será honrado. Será honrado delante del Padre. Será galardonado.
y sobre todo reconocido como hijo de Dios. Dice que cuando estemos frente a nuestro Dios, Él va a entregar galardones y cada uno va a tener conforme a su esfuerzo. Pero otros, el Señor les dirá, no los conocí. Y profetizaban y hablaban su palabra, pero el Señor les dirá, no los conocí. Entonces, hermanos, es necesario que nosotros pongamos las barbas en remojo y entendamos que es a través de las pruebas únicamente, a través del bautismo de fuego únicamente, que nuestros corazones pueden ser probados. Que no importa las circunstancias, hay un Espíritu Santo que te levanta y que te dice, todo va a estar bien. Yo recuerdo muy bien las palabras del Señor cuando sentía que mi corazón ya no podía más. Y Él me decía, todo va a estar bien, todo va a estar bien. Y con esas palabras eran suficientes para levantarme y dar gracias. Y dar gracias porque yo sabía que todo iba a estar bien. Y cuando nosotros estemos pasando un bautismo de fuego, nosotros tenemos que tener la convicción de que todo va a estar bien, porque quien tiene el control se llama Jesucristo, se llama Jehová de los ejércitos celestiales. Él es nuestro Dios y a Él sea la gloria y a Él sea la honra. Amados hermanos, hemos llegado al final de este tema, dándole las gracias al Señor por lo que Él ha de hacer a través del aprendizaje y del conocimiento de la palabra del Señor, a través del entender esa palabra y de poder realmente vivirla. No teman, dice el Señor, porque yo estaré con ustedes. No teman a lo que ha de venir, porque yo el Señor estaré con ustedes. No teman, dice el Señor, porque todo aquel que se toma de mi mano será guardado en este tiempo. Y yo sé que el Señor se va a seguir manifestando poderosamente para que nuestra fe no decaiga en medio de la prueba. Yo sé perfectamente y lo puedo asegurar con todo mi corazón. Y hermanos, estoy aquí delante de ustedes, dándole la gloria y la honra a Dios, creyendo que en medio de todas las circunstancias que se vienen para este último tiempo, Dios Todopoderoso va a estar pendiente de nosotros y nos va a cuidar. Y no para que no vivamos las pruebas, porque tenemos que vivirlas, pero las vamos a vivir con Él y vamos a ver su gloria y vamos a ver milagros y prodigios, como Él lo prometió. En el nombre de Jesús, a Él sea la gloria y la gloria sea siempre para el Padre, para el Hijo y el Espíritu Santo, que son los que nos mantienen aún de pie en medio de las circunstancias. En el nombre de Jesús los bendigo, bendigo sus vidas, bendigo sus corazones y que cada corazón sea fortalecido por el poder del Espíritu del Señor. Que cada corazón sea lleno de ese poder para levantarse todos los días con un corazón agradecido y humilde. En el nombre de Jesús, sean bendecidos, hermanos. Amén.